Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Javier García Castañeda y hoy les hablaré sobre un tema que conecta directamente la matemática con la ingeniería práctica, las transformaciones lineales. Cuando escuchamos hablar de matrices y vectores muchas veces lo vemos como algo abstracto, sin embargo en ingeniería estas herramientas nos permiten modelar movimientos, deformaciones, diseños simétricos y mucho más. Vamos a ver cómo funcionan y cómo se representan y sobre todo cómo lo aplicamos en la ingeniería real. Una transformación lineal es una función matemática que toma un vector como entrada y lo transforma en otro vector como salida cumpliendo dos reglas clave. Actividad. La transformación de una suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones. Homogeneidad. Si multiplicas un vector por un número antes o después de transformarlo, obtienes el mismo resultado. Estas propiedades hacen que la transformación mantenga la estructura del espacio, lo que es ideal para la ingeniería donde necesitamos conservar proporciones, relaciones y orientaciones. Un ejemplo intuitivo es: imagina un objeto en un plano, puede ser una pieza, una figura geométrica o un sistema de fuerzas. Aplicar una transformación lineal sobre ese objeto es como moverlo, girarlo, escalarlo o reflejarlo, sin distorsionar sus formas. Es decir, las líneas rectas siguen siendo rectas y el origen 0,0 se mantiene fijo. Representación con matrices. Matemáticamente representamos una transformación lineal con una matriz. Por ejemplo, una matriz 2×2 puede transformar vectores en el plano 2D y una 3×3 lo hace en un espacio 3D. Supongamos, esta matriz está de 2,2 y 0,1. Esta matriz estira las figuras en el eje X pero no en el eje Y. Multiplicar un valor por esta matriz transforma su posición. Es como modelar el espacio. ¿Por qué es importante en la ingeniería? Porque con matrices podemos simular transformaciones físicas, como cambio en la estructura cuando se deforma, como se mueve una pieza en un brazo robótico y como escalar un modelo en un software de diseño como AutoCAD o SolidWorks. Todo eso sin perder precisión matemática. En conclusión, una transformación lineal es mucho más que una fórmula, es una herramienta que nos permite manipular objetos, figuras y sistemas con orden, precisión y lógica. En ingeniería nos da el poder de analizar y rediseñar el mundo real mediante operaciones que entendemos y controlamos con matrices. Clasificación de transformaciones lineales. Reflexión. La reflexión es una transformación que invierte una figura respecto a un eje determinado. Si reflexionamos una figura respecto al eje X, el resultado es como una imagen en el espejo horizontal. Si lo hacemos respecto al eje Y, obtenemos una inversión vertical. Para la matriz de reflexión en eje Y, en -1,0 y en 0,1, esta operación es extremadamente útil en ingeniería, sobre todo en diseño simétrico. Por ejemplo, en diseño de hélices, turbinas o palas de ventilador, se diseña una mitad del sistema y se refleja para generar otra. Esta ahorra tiempo y mantiene el equilibrio estructural y reduce el margen de error. También se usa en el análisis de cargas simétricas en estructuras como puentes o edificios. En la dilatación es una transformación que escala una figura hacia afuera, aumentando su tamaño en forma proporcional. Esto se logra multiplicando los vectores de la figura por una constante mayor que 1. Por ejemplo, en 2,0 y 0,2, esto amplía la figura al doble del tamaño de todas sus direcciones. En ingeniería, las dilataciones representan expansión térmica o escalado geométrico. En análisis de materiales modelamos cómo se comporta una viga de acero cuando la temperatura se eleva. Gracias a una matriz de dilatación podemos simular su nueva forma y comportamiento sin tener que realizar costosas pruebas físicas. También se utiliza un escalado de modelos físicos a modelos digitales. Por ejemplo, al escanear una maqueta y ampliar sus proporciones en un software CAD. En concentración.
La concentración funciona igual que la dilatación, pero con constantes menores a 1. Una contracción reduce el tamaño de una figura manteniéndose proporciones internas. Ejemplo de matriz de contracción. En 0.5,0 y 0.5 en ingeniería estructural se utiliza para modelar compresión. Si aplicamos fuerzas verticales en una columna, podemos usar una matriz de contracción para simular cómo se achica ligeramente sin perder estabilidad. También se aplica en pruebas de materiales y sistemas neumáticos o hidráulicos que comprimen componentes. En la de rotación es una de las transformaciones más importantes y complejas, pero también una de las más útiles, ya que gira una figura respecto al origen sin modificar su forma ni tamaño. La matriz de rotación en 2D es coseno de teta, seno de teta y seno de teta, coseno de teta. Dependiendo del ángulo, giramos el objeto en sentido horario o antihorario. Esta transformación se aplica en el control de robots industriales, diseño de piezas móviles, simulación de trayectorias y más. Por ejemplo, en un brazo robótico necesita rotar su articulación para alcanzar una posición. Cada rotación se calcula con matrices y luego se combinan en una gran matriz que define la posición final del brazo. En aeronáutica también se utilizan para simular el movimiento de un avión en los tres ejes pinch, yaw y roll, que en 3D se representan con matrices de 3×3. En composición de transformaciones, las transformaciones pueden combinarse para lograr efectos complejos. Por ejemplo, una figura puede primero escalarse y luego rotarse. Cada una de estas operaciones tiene su propia matriz y se multiplican en el orden en el que se aplican. Esto se llama composición de transformaciones. Muy importante, el orden sí importa. La rotación seguida de una reflexión no da el mismo resultado que primero reflejar y luego rotar. Esta propiedad es crítica en simulación por computadora. Por ejemplo, en una animación digital en un software de ingeniería como Fusion 360, si se invierte el orden de rotación y escalado, la pieza final no tendrá la orientación correcta. También en programación de trayectorias de robot, la composición correcta asegura que el brazo alcance su objetivo con precisión milimétrica. Algunas de las aplicaciones en la ingeniería es una en la robótica. En la robótica, cada movimiento del brazo, muñeca o herramienta final de un robot se calcula mediante matrices. Las transformaciones lineales pueden saber con qué exactitud la posición y la orientación en cada parte del robot en tiempo real, ya sean movimientos que quiera realizar de robot o lo que vaya a hacer. Cuando queremos que el robot ensamble en una pieza o suelde en un punto específico, usamos matrices de rotación, traslación y escalado para calcular su postura exacta. Eso se le llama cinemática directa e inversa, ya que puede ayudarte para que el robot haga lo que tú desees que haga. Otra es diseño asistido por computadora en AutoCAD, SolidWorks y CATIA. Y en otros programas aplican constantemente transformaciones lineales. Cuando rotamos las piezas, reflejamos diseños o ajustamos dimensiones. Aunque no vemos las matrices, el software las utiliza internamente, ya que las trae por dentro o ya sistematizado. Por ejemplo, si reflejamos una placa en AutoCAD, lo que hace el software es aplicar la matriz de reflexión. Cuando giramos una pieza a 90 grados, se aplica la matriz de rotación correspondiente. En simulación mecánica, en análisis por elementos finitos, cada nodo de estructura puede deformarse ante la carga. Para analizar esas deformaciones usamos transformaciones lineales. Las matrices describen cómo cambian los vectores de fuerza, desplazamiento y deformación. En la realidad virtual e ingeniería digital, en entornos digitales donde se puede modelar fábricas, edificios o piezas en 3D, todas las transformaciones que vemos, rotaciones de cámaras o movimientos de piezas, ya son expansión o extracción de materiales, están controladas por matrices lineales porque son visibles pero están en el núcleo del sistema. Así como lo muestra en el siguiente ejemplo en el video que lo voy a ver, en los vectores en cómo se va viendo cada transformación lineal en los vectores. Efecto tiene una transformación lineal en un vector. Cada uno de los vectores de longitud 1 en el plano superior le aplicamos la transformación, y se obtiene otro vector en el plano inferior, y podemos observar que
En el plano superior todos los vectores miden lo mismo, pero, en el plano inferior no necesariamente. A la medida del vector más largo se le llama norma de la matriz, que, Una vez visto ese video, en conclusión, las transformaciones lineales son una herramienta matemática poderosa, precisa y flexible. Nos permite modificar sistemas con exactitud y prever su comportamiento, al igual al diseñar soluciones con base en principios sólidos. Como ingenieros tenemos la responsabilidad de dominar estas herramientas para aplicarlas correctamente en el diseño, simulación y optimización de estructuras, mecanismos y procesos. Entender cómo funciona la transformación lineal no solo es aprobar una materia, es comprender las bases matemáticas sobre las cuales se construye un mundo moderno, ya que esto nos va a servir a nosotros para más adelante, ya que como ingenieros somos muy a ocupar todo ese tipo de aplicaciones. Para cerrar, los invito para ver un video que muestra cómo se aplican las transformaciones lineales con un procedimiento en paso a paso y mucho más estructurado y planteado, para que puedan entender mejor el mecanismo de cómo funcionan las matrices y cómo se hacen las transformaciones lineales de las matrices, al igual resuelve el problema matemático. Dada la transformación lineal T, encontrar la representación matricial, núcleo, imagen, nulidad y rango de T. Aquí nos entregan la transformación lineal, va de R3, espacio vectorial de salida, tomamos un vector XYZ y lo transforma en un vector de R4 con estas características. Este sería el espacio vectorial de llegada. Entonces, bueno, vamos con la representación matricial y aquí lo que debemos tener en cuenta es la base canónica. La base canónica de R3 del espacio vectorial de salida debes tener en cuenta, sí, pilas ahí. Siempre y cuando pues acá arriba en el enunciado del ejercicio pues no nos digan nada más, o sea, se supone que debemos tomar las bases canónicas, a menos que acá arriba nos digan cuál base debemos tomar, porque dependiendo de la base pues va a ser diferente la representación matricial. Entonces, como no nos dicen nada acá, tomamos la base canónica de R3. Aquí está bien, entonces, recordemos que la base canónica de R3 son estos tres vectores. Bueno, de una vez los vamos a ir evaluando. Entonces, cada uno de los vectores de la base canónica de R3 los tomamos y los evaluamos en la transformación, ¿sí? O le aplicamos la transformación lineal. Entonces sería T, el primer vector de la base canónica es 1, 0, 0. Y le aplicamos la transformación lineal a este vector, entonces con estas indicaciones. Este sería X, este Y, tengamos presente ahí, este sería X, Y Z. Entonces simplemente lo vamos reemplazando acá, que sería X menos Y, o sea, sería 1 menos 0. Luego sería Y más Z, que sería 0, 0. 0 más 0. Y luego sería esta acá 2X menos Y menos Z. Entonces queda así. Menos Y menos Z. Luego sería menos X, que sería menos 1, más Y, que sería 0, más 2. Bueno, ahí escribí pues todas las operaciones, pero igual las puedes hacer de forma mental y de una vez colocar el resultado, sino que como para explicar de dónde sale cada pasito. Entonces aquí nos da 1, aquí nos da 0, acá nos da 2 y acá nos da menos 1. Muy bien, bueno, entonces este es nuestro primer vector. Ahora vamos con el segundo vector canónico y hacemos lo mismo. Y nos van a dar otro vector y con eso vamos a armar la representación matricial, la matriz de representación. Entonces vamos con el
el segundo vector canónico, que es 0, 1, 0. ¿Sí? Vector canónico, el segundo vector canónico de R3. Entonces, ahora nos quedaría X menos Y. Entonces, tengamos presente, si quieres, la escribes como por ahí aparte, esta transformación, para ir reemplazando los datos. Y yo lo voy haciendo acá de una vez. Bueno, entonces acá nos queda 0 menos 1, ¿sí? Que sería X menos Y. Luego sería Y más Z, que sería 1 más 0. Luego sería 2X menos Y menos Z. Y el otro sería menos X más Y más 2Z. Y ya nos queda este vector menos 1, 1. Aquí nos queda menos 1 y aquí nos queda 1. Ok, bueno, ya tendremos ahí el segundo vector. Vamos con el tercero. Con el tercer vector canónico de R3, que sería 0, 0, 1. Y lo mismo, evaluamos en la regla de la transformación. X menos Y. Entonces sería 0 menos 0. Y más Z, que sería 0 más 1. 2X menos Y menos Z y menos X más Y más 2 por Z. Eso nos queda 0, 1, menos 1 y 2. Entonces ya... Ok, ahí queda mejor. Entonces hemos obtenido estos tres vectores y con esos tres vectores, entonces armamos una matriz de representación de esa transformación lineal. Se suele denotar así A pues, por matriz y de la transformación lineal, la representación matricial. Entonces los colocamos en este orden. El primer vector, segundo vector y tercer vector. Ok, listo. Entonces, esta es a lo que se le llama la representación matricial o matriz de representación. Ok, bueno, eso sería lo primero. Ahora vamos a seguir con el núcleo de la transformación. Bueno, entonces vamos con el núcleo dt de la transformación lineal. Para hallar el núcleo, entonces vamos a utilizar un teorema que nos dice que hay una igualdad si hallamos el núcleo de la matriz de representación, n de núcleo, y bueno, la matriz que acabamos de hallar en la primera parte. Entonces, si hallamos ese núcleo, va a ser el mismo núcleo de la transformación lineal. ¿Ok? Entonces, nos vamos a enfocar en hallar el núcleo de la matriz de representación. Para eso, recordemos la definición de núcleo. O sea, como esta matriz de representación es una, pues obviamente es una matriz, entonces Espero que le hayan puesto atención al video y hayan entendido un poquito mejor cómo son las transformaciones lineales en las matrices. Gracias por ver este video y espero que puedan comprender un poquito mejor sobre las transformaciones lineales en álgebra lineal.